Este es uno de esos videos importantísimos que siempre le expreso que tienen que estar de principio a fin del mismo porque vamos a hablar de temas muy importantes. En esta ocasión, aquellos ciudadanos que están pidiendo a sus familiares y que no residen aquí físicamente en los Estados Unidos, ¿cuál es la posibilidad que estas personas sean, pues los, primero que todo, los peticionarios de estas personas que están también, obviamente, con estos ciudadanos fuera de los Estados Unidos? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en relación con el sponsorship, es decir, con ese patrocinador, que por supuesto tiene que ser el peticionario? ¿O qué sucedería? ¿Puede existir un joint sponsor, un patrocinador adjunto a este proceso? Veremos si son posibles todas estas avenidas, todas estas posibilidades, porque encontramos muchas personas hoy en día que han residido mucho tiempo fuera de los Estados Unidos, en sus países originales o quizás en el país de su cónyuge o de su familiar inmediato, y hoy en día por las situaciones cambiantes, sobre todo de los gobiernos, pues que han cambiado quizás sus maneras de ver en la administración de estos países, y que pues por supuesto se han puesto las cosas muy difíciles en estos países, quizás aquellas personas que viven en países como Argentina, como Colombia, como Venezuela, en donde hay mucha inestabilidad desde el punto de vista político, y entonces están tratando de mirar las opciones de venirse a los Estados Unidos y pues miran si es factible o no es factible. Veremos cada uno de esos aspectos. Ya les empezaré a expresar cómo es que pues ustedes deben andar en cada uno de estos caminos para lograr tener el éxito de venir aquí a los Estados Unidos. Ya regresamos. ¿Cómo se encuentra? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América, uno de los prácticamente mejores países del mundo para vivir, para lograr ese gran anhelado sueño, porque no hay límites, porque tú siempre debes estar con esa actitud positiva para lograr el sueño americano. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y entonces les he pedido desde el principio que estén de principio a fin, valga la redundancia, de principio a fin de este video, para que ustedes comprendan cuáles son las situaciones que estas personas, tal vez como tú o como cualquier otra persona quien lo pueda necesitar. Este video entonces va a direccionarse a esos ciudadanos americanos cuyos familiares inmediatos están fuera de los Estados Unidos, al igual que el mismo peticionario ciudadano americano, y no saben cómo llevar a cabo esa petición respecto de ya esa segunda parte del sponsorship, es decir, del patrocinio. ¿Qué sucede? Puede este ciudadano americano patrocinar de todas maneras, pedir y seguir el trámite consular, quizás si vive fuera de los Estados Unidos. Entonces, eso es uno de los aspectos más importantes que vamos a tocar en este. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿puede un ciudadano que vive en el extranjero patrocinar a una familia para ingresar a los Estados Unidos con una green card, con una visa de inmigrante? Entonces vamos a ver paso a paso qué es lo que significa esto. El ciudadano, por ejemplo, vive fuera de los Estados Unidos. No todos los ciudadanos, esto sería un primer concepto e importante para que ustedes conozcan, pueden estos ciudadanos que desean obtener una residencia permanente para un familiar nacido en el extranjero, por supuesto, que vive en los Estados Unidos. Algunos, por ejemplo, se casan mientras viven en el extranjero y otros son miembros de familias que residen también en otros países. Repetimos, no todos los ciudadanos estadounidenses que desean obtener esa residencia para su familiar pueden lograrlo por las pues, recomendaciones que vamos a mencionar ahora. ¿Es posible? Entonces sería la pregunta. ¿Puede ese ciudadano americano en el extranjero patrocinar a miembros de la familia para obtener esa green card aquí pues en los Estados Unidos, que les permita mudarse a los Estados Unidos, bien sea juntos o separados? Entonces, lo más esencial y más importante sería lo siguiente: si no está obligado a presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta, o sea, los taxes básicamente, por cualquier otro motivo, adjunte una explicación que incluya evidencia de la exención como está sujeto a ella. La residencia fuera de los Estados Unidos no exime, esto es importante, a los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales a presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta aquí en los Estados Unidos.
Entonces, ¿qué es la I-864? Y aquí también pasamos a un aspecto importante. ¿Quién completa y firma el formulario I-864 de patrocinador? Es un patrocinador que completa y firma ese formulario, básicamente. Se requiere que ese patrocinador tenga al menos 18 años de edad, esa es la persona, y esté domiciliado en Estados Unidos o sus territorios de posesión. Entonces, ¿quién es el que puede patrocinar? En otras palabras, dos características o dos requisitos: que tenga al menos 18 años de edad, que sea domiciliado en los Estados Unidos y que básicamente también tenga o residencia o ciudadanía americana y que firme el formulario I-864. ¿Cómo se demuestra entonces que los miembros de la familia que no carecerán del apoyo financiero de los Estados Unidos dado por este patrocinador específico? Todo inmigrante potencial debe probar que él o ella no es inadmisible a los Estados Unidos. Es decir, que la ley de inmigración contiene numerosos motivos de inadmisibilidad que prohíben la entrada de los no ciudadanos por razones de seguridad, de crímenes, de salud, de aspectos financieros, entre otros. Pero aquí en este caso, pues básicamente estaríamos hablando de la carga pública. Entonces es por eso que se requiere ese patrocinador. Específicamente se espera que los solicitantes demuestren que probablemente no se convertirán en esa carga pública, dependiendo de asistencia gubernamental, bien sea estatal o federal. Para probar esto, entonces, el peticionario estadounidense, ese familiar suyo que lo pidió a usted, pues debe firmar ese documento, como lo mencionábamos anteriormente, I-864, prometiendo que va a actuar como patrocinador financiero en los Estados Unidos. Esta documentación específicamente tiene que ver con el formulario I-864, pero solo alguien quien está domiciliado en los Estados Unidos, que vive aquí en los Estados Unidos, es elegible para servir como patrocinador. Un ciudadano americano que no planea entonces mudarse a los Estados Unidos puede y debe por ley, completar el formulario 864, pero no es suficiente que supere el motivo de inadmisibilidad de la carga pública, sino pues promete que va a vivir en los Estados Unidos, es decir, debe estar domiciliado en los Estados Unidos. Si vive principalmente fuera de los Estados Unidos, en lugar de haber salido de los Estados Unidos de manera temporal o de manera, digamos, como un empleo o algo así por el estilo, entonces estas personas básicamente no podrían, por regla general, presentar ese patrocinio a solicitud de la visa de inmigrante de su cónyuge y por consiguiente tendrían problemas para que sea aprobado. Hay sin embargo, tres excepciones a esta regla general del domicilio. El primero es básicamente ciudadanos americanos que estén empleados en el extranjero por el gobierno de los Estados Unidos, instituciones de investigación de los Estados Unidos, empresas de los Estados Unidos involucradas en el comercio exterior, organizaciones internacionales relacionadas con Estados Unidos u organizaciones religiosas relacionadas también con Estados Unidos. Segundo, titulares de residencia permanente de Estados Unidos que estén empleados por las mismas entidades que mencionamos anteriormente y que hayan presentado y obtenido una aprobación previa del formulario N470 para efectos de que conserven esa residencia permanente si van a estar fuera de los Estados Unidos. Y tres, solicitantes de I-130 que puedan demostrar, es decir, esos ciudadanos o también inclusive residentes que puedan demostrar la intención de establecer un domicilio en Estados Unidos en el futuro, pues no tan inmediato, ya sea antes o en el momento de la llegada de su beneficiario a Estados Unidos, pudiesen tener esa excepción a la regla general. Posibles entonces soluciones: si el ciudadano estadounidense planea mudarse a los Estados Unidos con el resto de la familia, este problema será mucho más fácil entonces de recuperar. Segundo, sin embargo, ese patrocinador ciudadano estadounidense deberá proporcionar evidencia de estos planes de mudarse otra vez a los Estados Unidos, idealmente incluyendo, por ejemplo, entre otros, una oferta laboral en Estados Unidos. Entonces, esa tercera excepción, la que hablábamos del patrocinante, quien es el mismo peticionario de la I-130, pues por supuesto tiene que explicar por escrito y evidenciar a través de preponderancia de la evidencia que ese peticionario ha tomado una combinación de pasos concretos, pasos contundentes para dejar el país extranjero para lograr vivir en los Estados Unidos finalmente, y que básicamente estaría firmando
esa I-864 como un patrocinador comprometido a ello, anexando, por ejemplo, contratos de trabajo, como lo dijimos anteriormente, contratos de arrendamiento, comprando una casa, pero no para arrendarla, sino de pronto para vivir en ella, solicitando empleo en los Estados Unidos, inscribiendo a sus hijos en los Estados Unidos en escuelas aquí en Estados Unidos, abrir cuentas bancarias de inversión o solicitando básicamente seguro social. En general, registrándose para votar, por ejemplo, también. Incluyó estas evidencias utilizando básicamente a otro patrocinador conjunto, como lo que le mencionan joint sponsor. ¿Es esto suficiente? Pues no sería suficiente si este patrocinador principal, es decir, el peticionante principal, no incluye la evidencia de su intencionalidad de dar pasos contundentes, relevantes para mudarse definitivamente a los Estados Unidos. Es decir, así se cumpla con el joint sponsor, no sería suficiente. En otras palabras, esta diapositiva es la más relevante de toda la conversación. Entonces recordemos que ese sponsor puede ser un ciudadano, un residente que esté peticionando, bien sea un familiar a través de una petición como familiar inmediato o también de una de las categorías familiares. También igualmente en algunas excepciones de la petición I-140, cuando hay de pronto un familiar que se está pidiendo a nivel, digamos, de un empleo patrocinado. Así que este video es muy importante para que ustedes tengan un concepto más claro acerca del sponsorship o del patrocinador para efectos de que clarifiquen. Muchas personas tienen confusión acerca de este tema cuando están haciendo sus ajustes de estatus o cuando están peticionando a algún familiar para que obtengan una visa de inmigrante en su país respectivo. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Dele like a este video, que es un material importantísimo de contenido para ti o para quien lo pueda necesitar. Igualmente compártelo y pues por supuesto te invitamos a que te suscribas. Gracias una vez más, nos vemos en una próxima oportunidad.